¿Qué tal? ¿Cómo están, Red Goleros? Un placer saludarlos. Aquí estamos en un espacio nuevo porque vamos a estar conversando de la Champions, vamos a estar conversando de todo lo que tiene que ver con no solamente los chilenos en el viejo continente, sino con las grandes figuras del fútbol europeo, de la Liga de Campeones, de la Europa League, de lo que nos apasiona a todos nosotros los Red Goleros y los futboleros, que tiene que ver con el viejo continente y con los torneos más importantes de Europa. GG Poker, la sala de póker más grande del mundo. Regístrate gratis y aprende. Juega en GG Poker. Hoy día vamos a hablar de la Champions. Vamos a hablar de la Champions a través de las figuras en la última fecha de la Liga de Campeones, porque justo en un día de San Valentín, un 14 de febrero, en el Día de los Enamorados, nos regaló para los amantes del fútbol, en esta suerte de metáfora, por así decirlo, un amor o un viejo amor para todos nosotros como el fútbol. Estuvimos esperando la Champions algunos meses, vino el Mundial de Qatar, hubo un parón importante, pero volvió la Liga de Campeones. Y volvió con grandes nombres propios. Nosotros queríamos ver a Haaland, por ejemplo, y el Manchester City de Guardiola. Vamos a tener tiempo para verlo. Se metió entre medio un partido importante por la Premier League, en donde se enfrentó el Arsenal con el Manchester City, pero la próxima semana vamos a estar también analizando, disfrutando seguramente los próximos días de lo que se venga con esta Liga de Campeones, que está en una etapa muy muy interesante. Recordemos que están, bueno, como dicen los brasileños, ¿no?, en este mata-mata, en estas definiciones de la Liga de Campeones. Un resumen corto solamente para ver qué es lo que nos dejó la Liga de Campeones, la Champions, en la fecha anterior, con el triunfo del Milan por sobre el Tottenham Hotspur en el retorno de Antonio Conte a San Siro, con un abrazo muy especial entre Antonio Conte y Stefano Pioli, y también un partido que, a ver, me parece que fue el que se robó un poco las miradas y los flashes y las cámaras y el análisis futbolístico, con un Messi volviendo a la Champions como campeón del mundo, justamente compartiendo vestuario y cancha con un Kylian Mbappé que fue el gran derrotado en aquella final de Qatar 2022. Bueno, hoy día comparten vestuario y son compañeros, y se enfrentaron a un Bayern Múnich, que es un equipo duro, que por ahí no es el gran candidato en esta Liga de Campeones, pero es un equipo sólido. El cuadro de Nagelsmann es un equipo que siempre es candidato, más allá del momento que esté pasando el Bayern de Múnich. Me parece que es un equipo que hay que tenerlo en cuenta siempre, como así también la selección alemana. Y los otros partidos también para analizar: el Benfica, que por ahí no tiene ese glamour de otros enfrentamientos en el triunfo contra el Brujas, y un partido que a mí me encantó, que creo que, a ver, el Bayern Múnich con el Paris Saint-Germain por ahí podría haber sido el que se robaba las tapas o por ahí los titulares en la previa. Pero yo siento que el gran partido de esta fecha de Champions, lo que nos dejó esta Liga de Campeones, lo que pudimos disfrutar, fue el Borussia Dortmund contra el Chelsea. Un Chelsea que tenía que ir hasta el Signal Iduna Park, que es la casa del Dortmund. Para mí, una de las hinchadas con mayor presencia, y que pudo ampliar su hinchada porque la UEFA le permitió que se agregaran hinchas. ¿Esto por qué? Porque los partidos de la Bundesliga, el Borussia Dortmund tiene un aforo máximo de 80.000 espectadores, pero cuando pasan esos partidos a nivel UEFA, quiere decir Champions League o Europa League, la gente que está parada en el estadio del Signal Iduna Park tiene que salir del estadio por un tema de normativa UEFA. Bueno, ahora vino la UEFA, le dio el permiso a la hinchada yo siento que es la hinchada más potente del fútbol alemán, sin lugar a dudas, por mucha diferencia por sobre la del Bayern Múnich, y claramente pudieron ver el partido muchos más hinchas, a la vieja usanza, de pie en el Signal Iduna Park, el antiguo Westfalen Stadium, un estadio mundialista, en donde, recuerdo, se enfrentó la selección alemana con Italia en aquel Mundial de Alemania 2006, entre otras historias. Y hablando de este partido, y hablando de las figuras, y hablando también de los nombres propios, yo elegí dos nombres propios, que son los que más por ahí me sorprendieron, de cierta manera, y otros que me gustan mucho. Primero, el nombre propio que más me encanta en este mercado de pases de invierno en el fútbol europeo, es que no tiene que ver con mi nombre, pero se llama igual, que es Enzo Fernández, futbolista argentino que fue la gran sorpresa del Mundial de Qatar 2022, haciendo una suerte de flashback en el pasado de Enzo Fernández y hablando de lo que aconteció para Enzo Fernández en el Mundial de Qatar. Recordemos que él entra porque se termina lesionando Lo Celso,
el futbolista argentino que era pieza importante para Scaloni en el mediocampo de la selección trasandina. Se termina lesionando el Lo Celso. Venía de un gran momento Enzo Fernández en el Benfica, termina entrando en la nómina de la selección argentina y se termina transformando en una figura importantísima para el combinado argentino de Lionel Scaloni. Recordemos que en aquel partido con México, en donde Argentina se vio muy complicado, le termina dando la chance Scaloni a Enzo Fernández, cuando el Papu Gómez por ahí no termina siendo una respuesta para el equipo trasandino. Entra Enzo Fernández, marca un golazo, recuerdo un tiro al segundo palo para batir al Memo Ochoa, y ahí marca un clímax en la selección argentina y que termina siendo a la postre el resultado de ser el futbolista argentino más caro en la historia a nivel de traspasos, de estos 120 millones de euros y IVA para el fútbol inglés, desde el Benfica hacia el Chelsea. Bueno, termina firmando por el Chelsea, está jugando de titular ya rápidamente en el equipo del profesor Potter, y ayer vimos un partido muy interesante en un Chelsea que tiene jugadores relevantes como Joao Félix, que marcó por ahí la diferencia en el 1-1, recuerdo un palo, un tiro en el travesaño, pero los ojos estaban puestos sobre Enzo Fernández, porque por ahí pasa el fútbol del Chelsea. Es un futbolista que marca mucho los tiempos y que sabe leer muy bien el fútbol a nivel de la salida de balón, que era algo que al Chelsea le costaba y que estaba buscando, y que por eso lo fueron a buscar a él. Y por otro lado, y ya les voy a contar alguna anécdota del propio jugador, estaba la figura de Karim Adeyemi, jugador de 21 años, alemán, de origen nigeriano. Es un jugador que en su momento, 3 temporadas atrás, el Salzburg del fútbol austríaco apuesta por él. En algún momento pasó por las series juveniles del Bayern Múnich, que lo termina, digámoslo, no sé si no convenciendo, pero sí en sus inicios como jugador a nivel de juveniles. Era un muchacho con muchos problemas familiares, muy indisciplinado. Termina saliendo del Bayern Múnich. Muchos decían que podría haber sido en su momento un jugador que le podría haber dado mucho más a los juveniles del fútbol alemán. Viene el Salzburg, apuesta por él con solamente 17 años, se termina yendo al fútbol austriaco. Y la temporada pasada fue una gran temporada para Adeyemi. De hecho, fue el jugador más veloz en la Bundesliga. Y juega una Champions League en donde me tocó cubrir algún partido en el estadio San Siro, ahí en el Giuseppe Meazza. Recuerdo un partido entre el Milan, que termina ganando por 4-0 al Salzburg, en donde Adeyemi, más allá del resultado, que fue una derrota por 4-0, se termina transformando en un jugador interesante. Tan interesante que viene el Borussia Dortmund, apuestan por él, y hoy día le termina dando el triunfo al Borussia Dortmund ante el Chelsea en una jugada que increíblemente, y ya les hablaba de que ese futbolista fue el futbolista más rápido de la Bundesliga el año pasado, y en esta jugada, en donde se define un poco el partido, termina tocando la pelota 11 veces en 10 segundos, y en esa imagen se juntan estos dos personajes. Por un lado, Karim Adeyemi, que me parece que va a ser un jugador, un nombre propio que le va a dar mucho futuro al fútbol alemán de aquí en más en su selección. Y por otro lado, Enzo Fernández, que ya le dio, no él, pero de cierta manera como protagonista, fue protagonista en el Mundial de Qatar. En esa imagen me parece que se juntan dos jugadores, dos nombres propios que los redgoleros seguramente vamos a estar siguiendo de aquí en más, en dos equipos que, si me apuran, yo no sé si el Borussia Dortmund es un candidato para la Champions, pero me parece que jugar en casa, con su hinchada, con el aliciente de lo que significó tener 80.000 espectadores ahí en el Signal Iduna Park, es un aliciente importante. Ahora, si me preguntas de nuevo, me dices, bueno, Enzo, ¿era favorito el Borussia Dortmund? No. ¿Debió el Chelsea haber ganado el partido? Me parece que venía con mucho más para mostrar el equipo del profesor Potter. No solamente por la figura de Enzo Fernández, sino un poco por lo que yo les estaba comentando también, y un poco analizando el 11 titular. Ya vamos a comentar los otros partidos, pero a mí me gustó este partido, por eso lo pongo un poco sobre la mesa en cuanto al análisis del enfrentamiento, que fue un partido muy interesante, que tuvo también microhistorias dentro de este partido, por ejemplo, con la presencia de Sebastian Haller. ¿Se acuerdan? Por todo lo que tuvo que pasar, el futbolista que sufrió un cáncer, se recuperó, y haciendo un poco el 11 titular, con Wolf por derecha, con Zule, que vuelve del Bayern Múnich al Borussia Dortmund, con Schlotterbeck, que estuvo en el Mundial de Qatar, Rafael Guerreiro, que también estuvo en el Mundial de Qatar con Portugal, esa mitad de cancha, con otro jugador que en otros podcasts más adelante seguramente vamos a estar analizando, que me parece que son jugadores de presente y futuro. La situación de Bellingham, y va a tener que también Bellingham y el propio Borussia Dortmund tomar una decisión,
porque es un jugador que lo más probable es que sea tentado en los próximos meses, seguramente en el próximo mercado de pases de verano en Europa, por el fútbol inglés. Es un jugador inglés por antonomasia, y lo más probable es que el fútbol inglés, con su chequera y su poderío, vayan otra vez por él. Va a tener que tomar una decisión el propio jugador y también el Borussia Dortmund. Está hoy día tasado en 70 millones de euros Bellingham. Y esa mitad de cancha con Kahn, con Özcan, Adeyemi y Brand. Un equipo mucho más sencillo, mucho más humilde, pero me parece que muy interesante y muy serio. Es un equipo muy serio. Y por otro lado, claro, yo les hablaba del tema de llegar como candidato, no a la Champions, pero sí como candidato por cómo te reforzaste, por cómo gastaste y también por cómo venía jugando el Chelsea. Con Kepa, el arquero español, James por derecha, Thiago Silva, me parece que hizo un partido bastante bajito, al igual que Koulibaly, que tuvo incluso una chance de poder haber marcado un gol. Chilwell me gustó mucho, y en la mitad de cancha el Chelsea marca diferencias, con Ziyech, que finalmente no se fue al Paris Saint-Germain, se terminó quedando, Loftus-Cheek, partido bastante bajito, Enzo Fernández, que tuvo al final del encuentro la posibilidad de abrir el marcador, que si no es por Kobel, el portero del Borussia Dortmund, podría haber marcado el empate del partido. Y después ahí el tándem entre Joao Félix y Mudryk, me parece que todavía no está aceitado ese tándem. No sé si es porque el jugador portugués, Joao Félix, todavía no se siente tan cómodo en el esquema de Potter, que lo está utilizando por cómo venía jugando en el Atlético de Madrid, pero todavía no me parece que ha entendido a qué juega. Si soy volante o termino siendo un delantero, porque al final terminó acompañando a Kai Havertz, el puntero de la selección alemana, en el ataque del equipo de los Blues, de la capital de Inglaterra, Londres. Con eso me quedo, con el partido en cuanto a cómo llegaban los dos equipos. Un Borussia Dortmund calladito, serio, jugando en casa, entendiendo qué se jugaban, porque recordemos que estamos en un mata-mata, y por otro lado un Chelsea que por lo menos en la Premier viene convenciendo, pero en la Champions siento que todavía no ha dado ese salto de calidad para poder decir que es un candidato en esta Liga de Campeones, porque lamentablemente para los hinchas del Chelsea y para los seguidores y para todos los redgoleros acá que siguen al Chelsea, creo que todavía no es candidato en esta Liga de Campeones. Solamente algunos toques en cuanto a lo de Enzo Fernández antes de terminar este podcast con ustedes, amigos de Red Gol. ¿Saben cómo le decían a Enzo Fernández en Argentina? El músico. Me encanta esta anécdota que tiene que ver con los orígenes de Enzo Fernández por ahí por los 5 años. Hay una anécdota súper interesante del seleccionado argentino, que hoy es un nombre propio, inamovible, no solamente en el Chelsea, sino también en el albiceleste, y que tiene que ver con una anécdota que a mí me encanta. En un viaje al sur de Argentina, cuando era juvenil, por River Plate, recordemos que le pusieron Enzo por Enzo Francescoli, aquel ídolo de River, que fue compañero de Marcelo Salas en River. Tenía 7 años Enzo Fernández cuando se fue a la Patagonia Argentina. Tenía 7 años. Cuenta la anécdota que hacía un frío de locos en el sur de Argentina, menos 7 grados, y cuando todos los chicos, que son jóvenes y querían disfrutar, querían vivir con sus compañeros, viene Enzo Fernández con 7 años a su técnico y le dice: profe, hay 7 grados, está casi nevando afuera, tenemos libre, pero yo siento que tenemos que pedir una cancha para entrenar mañana y para entrenar hoy día. 7 años. Yo no sé si es normal en un jugador de 7 años que tenga un poco la desfachatez de ir a su entrenador y decirle esto. El entrenador viene y le dice: mira, tienes razón, vamos a buscar una cancha. Terminaron entrenando en el gimnasio de una iglesia en Bariloche, con los compañeros que querían solamente disfrutar. Este muchacho tenía otra cabeza, y eso un poco lo ha demostrado a lo largo de su carrera. Es una anécdota súper interesante que narra un poco un protagonista, un nombre propio que yo elegí para este podcast, y que tiene que ver con, seguro, un jugador que vamos a estar disfrutando los futboleros, ojalá no sufriendo los chilenos para los partidos contra Argentina en las eliminatorias, pero Enzo Fernández llegó para quedarse en la selección argentina, va a ser titular por muchos años, así que nada raro pasa. Es un futbolista distinto, que le decían el músico en sus inicios porque el propio entrenador de River en los orígenes de él le pusieron el músico porque era el director de la orquesta, pasaba todo por él, tomaba buenas decisiones como un director de orquesta, por eso le pusieron el músico. Red Goleros, les mando un abrazo enorme. Vamos a estar conversando de la Champions, conversando de los grandes hitos del fútbol europeo desde el viejo continente, por supuesto con una pincelada de los chilenos. Ojalá tener también acá en este espacio
un entrevistado, por supuesto con sangre chilena, para hablar de lo que tiene que ver con los chilenos en Europa, y también en otros días vamos a estar analizando lo que nos apasiona también, que es la Liga de Campeones, la Europa League y todo lo que tiene que ver con las grandes ligas del viejo continente. Soy Enzo Olivera y les mando un abrazo enorme. Nos reencontramos en la próxima. Chao.